Sistema de vivienda colectiva, flexible y productiva. Este proyecto surge de una dualidad encontrada en el sector de la vivienda, donde a pesar de que hay un crecimiento exponencial de la construcción por parte de entidades privadas, persiste un déficit habitacional, que obliga a muchas familias de bajos recursos a recurrir a la autoconstrucción, a menudo sin cumplir los requerimientos técnicos mínimos. El entendimiento del problema se da a partir del análisis de mi propia casa, lugar al cual llegó una pequeña familia de 3 miembros, pero ha crecido con el paso de los años, haciendo que poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades no solo adaptemos la vivienda a nuestras necesidades, sino que hemos tenido que adaptar nuestros modos de habitar a una vivienda que no fue diseñada a partir de la idea de que la familia es un organismo vivo y dinámico que crece, decrece y cambia dependiendo de las circunstancias. Por lo cual, este proyecto busca diseñar un sistema de vivienda colectiva, flexible, perfectible y productiva que involucre al usuario en la construcción de su propia vivienda, por medio de una vivienda proceso, que permita el crecimiento para adaptarse a las necesidades y posibilidades cambiantes y únicas de cada núcleo familiar. El objetivo no es crear un proyecto concreto, sino un sistema, con estructura y variables, a manera de un juego que permita la diversidad a partir de la combinatoria. Para esto se parte de las 7 fichas del cubo Soma y se analizan sus propiedades, encontrando que hay triónimos y tetrónimos, es decir, fichas de 3 y 4 módulos, y también encontrando que existen fichas en 2D y en 3D, entendiendo que las fichas en 2D se pueden comprender en su totalidad desde una proyección paralela, pero las fichas en 3D requieren de las 3 dimensiones para lograr el entendimiento de la totalidad de la ficha. Pero entonces, ¿cómo generar un sistema con reglas de juego universales que permitan jugar con estas fichas en diferentes posiciones y dar infinitas posibilidades? Para esto se redibujaron y analizaron las fichas, lo que permitió encontrar parámetros comunes en ellas, y se encontró que un buen punto de partida es el módulo central o módulo donde se encuentra el eje X con el eje Y. A partir de esto se construyen unos módulos base o espacios crujía, haciendo referencia al proyecto Gifu de Kazuyo Sejima. Estos espacios crujía o módulos iniciales tienen una dimensión de 5 por 5 metros en planta y cada módulo cumplirá una función específica. En primer lugar está el módulo A, donde se encontrarán los servicios y la escalera. Luego el módulo B, donde estará la sala comedor. El módulo C, donde estará la continuación de la escalera y un espacio abierto libre de tabiquería, a manera de caja que llamaremos habitación sin nombre. Un módulo D, que también funcionará como aula abierta sin tabiquería, para el cual solo se propone un mueble modular móvil para dividir los espacios. Un módulo D, donde habrá espacio para una doble altura, y finalmente un módulo F, o módulo de crecimiento, que no estará dentro de los módulos de las fichas del cubo Soma, sino que este serán los espacios vacíos que quedarán después de encajadas las fichas, donde, como su nombre lo dice, las familias podrán ocupar cuando lo necesiten. Con los espacios crujía desarrollados, llegó la hora de incorporar estos módulos o espacios crujía a las fichas del cubo Soma, que bajo unas reglas de juego, por medio de la combinatoria, nos darán diversas posibilidades. Regla número 1. Todas las fichas del cubo Soma deben contar con mínimo un espacio A, un espacio B y un espacio C. Regla número 2. Todas las fichas del cubo Soma deben tener solo un espacio A y un espacio B. Regla número 3. El espacio B debe ir siempre al lado de A. Regla número 4. Los espacios C solo pueden ir arriba o abajo de A, y ningún espacio que no sea A, C o F pueden estar en el mismo eje Y. Estas fichas tienen una particularidad, y es que tienen incorporadas 4 ductos esquineros que permitirían rotaciones de las fichas sin afectar la espacialidad, pero a su vez se cumplirá con la parte técnica del edificio. Regla número 5. Cuando una ficha ya tiene sus espacios mínimos y tiene un módulo libre que no está ni sobre A ni sobre C, se designará como D. Regla número 6. Cuando una ficha tiene 3 niveles y hay un módulo disponible sobre B, se designa como E. Regla número 7. El módulo F no se puede incorporar en las fichas del cubo Soma, sino que son los espacios que quedarán disponibles al hacer el encaje entre las diferentes fichas.
Estos parámetros permiten unificar todo el sistema y crear reglas universales para toda la diversidad de fichas, y del mismo modo permiten que cada ficha funcione espacialmente en todas sus posiciones. Como resultado, nos dan 16 fichas amarillas, 24 fichas azules, 28 fichas rojas, 28 fichas verdes, 16 fichas naranjas, 16 fichas rosadas y 16 fichas moradas, para un total de 144 posibilidades de apartamentos. Pero entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que todas las variaciones de vivienda funcionen internamente? Por medio de las franjas funcionales. Primero, una franja funcional principal, donde ocurren la mayoría de las actividades. Luego, una franja de circulaciones. Y finalmente, una franja de almacenamiento y transición, donde por medio de una fachada serpenteante se generan balcones, almacenamientos y también umbrales de acceso, a manera de espacios de transición que separan la vivienda de las circulaciones de la agrupación. Estas franjas claras permiten que, independientemente de la forma en la que se dispongan las fichas, funcionen internamente. A continuación tenemos un ejemplo, la ficha roja, con su respectivo módulo de crecimiento, donde se pueden ver las franjas funcionales. Con el objetivo de comprender mejor la espacialidad de las viviendas, se desarrolló una axonometría por ficha. Tenemos la ficha amarilla, la ficha azul y la ficha roja, las tres de 2 niveles. También se desarrolló la ficha naranja de 2 niveles, la ficha verde de 3 niveles con un módulo E de doble altura sobre la sala comedor, la ficha rosada de 2 niveles y la ficha morada de 2 niveles también. Con estas reglas definidas, llegó la hora de aplicar el sistema a un contexto específico. Llegó la hora de poner a prueba nuestro juego. Para esto se eligió un lugar en el que en los próximos años habrá una construcción masiva de vivienda, como es el caso del Plan Parcial Ciudad Florida, entre el Aeropuerto Internacional El Dorado y la ronda hidráulica del río Bogotá, donde se dispondrán 20 manzanas para la construcción de vivienda BIS y VIP. A partir de esto se elige una manzana para poner a prueba nuestro sistema, la manzana número 17, teniendo en cuenta que es un punto estratégico en el plan, ya que se encuentra en la intersección de 2 vías importantes y marca el acceso a todas las manzanas de la vivienda del plan. Nuestra implantación comienza por la generación de una malla 3D. Luego se genera un retroceso en el punto donde se intersecan los 2 ejes viales importantes. Luego se realizan cambios de altura aprovechando la posibilidad que da la norma de construir un semisótano, siendo un recurso útil también para separar lo público de lo privado. Posteriormente se disponen áreas para locales de 1 y 2 niveles, en L y en U, alternando la disposición de estos hacia adentro y hacia afuera, generando pequeños nichos hacia la ciudad y hacia el interior de la agrupación, propiciando espacios para la vida urbana, para el encuentro y para el diálogo entre la escala de la vivienda y la escala de la ciudad. Gracias a estos locales en U y en L se construye un borde de manzana serpenteante, que alarga el perímetro útil y aumenta el índice de ocupación de la manzana, generando juegos en la circulación, donde no existen perspectivas infinitas y se alternan las visuales hacia la ciudad y hacia el interior. Con el objetivo de llegar a un nivel de detalle más alto, se desarrolla la planimetría de una de las torres de vivienda. En la primera planta de vivienda, sobre los locales, se pueden comenzar a entender las diferentes tipologías de apartamentos basadas en las diversas posibilidades que nos dieron las reglas iniciales. Acá es importante señalar nuestros puntos de encaje, desde donde parte todo nuestro sistema, nuestros ductos, que se encuentran envueltos por una estructura físico-portante de pórticos de concreto con columnas en forma de cruz que no solo responden mejor a las fuerzas horizontales que afectan nuestra edificación, sino que generan una especialidad más limpia al interior de la vivienda. En estas plantas, específicamente en la planta 1 y en la planta 3, vemos cómo las circulaciones están dispuestas cada 2 niveles y cómo no son completamente cerradas, sino que permiten una visual completa, ya sea de la ciudad o el patio interior de la manzana, dependiendo de cómo esté dispuesta la torre. En estas secciones también se puede comprender cómo está siendo llevado a cabo el encaje de las fichas. También se desarrollaron planos detallados como cortes fachada y detalles donde se tomaron decisiones en beneficio de la idea,
como por ejemplo unas pequeñas estrías y alteraciones en las columnas, que por un lado nos ayudan a percibir la estructura físico-portante como menos pesada y por otro lado nos ayudan a diferenciar los diferentes espacios crujía. Finalmente se desarrolló el detalle de una escalera helicoidal, que estará ubicada entre torres, generando un ritmo de fachada alternando elementos circulares con torres con una malla muy regular y ángulos rectos.